ahora por planos, ¿de acuerdo? Lo primero que hemos hecho ha sido marcar la zona o líneas de corte, que en este caso ya teníamos hecho la línea o corte más distal a nivel de lo que sería la cara posterior del talón por detrás del callo. Aquí, perdón chicas, aquí estamos viendo la cara posterior de la rodilla. Esta es la rodilla. Ajá. Esta es la parte de atrás, es donde viene quedando hueco popliteo. En esta parte, obviamente es donde están los gemelos y acá es el tobillo, ¿ok? Nada más para que ubiquen la pieza que estamos viendo. Calcáneo, y entonces lo único que hemos tenido que hacer era las líneas de corte vertical, que en este caso seguiría todo el borde medial de lo que se... Vean algo, ¿ya vieron aquí el grosor de la piel? Sí. ¿Ya vieron Sí, que es el talón, ¿no? es del talón, exactamente, este es el talón. ¿Ya se dieron cuenta que es muchísimo más grueso aquí? Sí. Cuando nosotros empezábamos a estudiar las capas de la piel, veíamos que la capa lúcida solamente es una de las capas que se contemplan en palmas de las manos y en plantas de los pies. Entonces, es una capa un poco más gruesa y media transparente, ¿verdad? Vean la gran diferencia. Claro, ahorita que retire él la piel de aquí, también quiero, como siempre que les digo, fíjense en el grosor de la piel. Pero vean cómo aquí es muy, muy marcada la diferencia, ¿eh? Sí, exactamente es el talón, ¿ok? Ok, la voy a volver a dejar correr. Sería la pierna, desde prácticamente el arco interno o medial del pie, y seguiría por el borde interno, pasando aquí distalmente por el maleolo, y hasta llegar prácticamente al cóndilo medial a nivel de la rodilla. En este caso, para facilitar el corte, lo hemos hecho un pelín más arriba, hemos subido un par de traveses de dedo más proximal, y entonces hemos hecho el corte horizontal proximal. En este caso, como digo, un pelín por encima de lo que sería la línea media en lo que sería la fosa poplitea. Con esos dos cortes horizontales y el corte vertical a nivel de línea media, línea medial que diga de la pierna, levantamos la piel para dirigirla hacia el borde externo de la pierna. Levantamos la piel, quitamos toda la capa de tejido celular subcutáneo, toda la capa grasa que hay por debajo de la piel, e identificamos los elementos cutáneos, que en este caso básicamente hacen referencia a dos elementos cutáneos. Por un lado, lo vemos aquí, el nervio sural lateral, que, aunque todavía no lo podemos apreciar, aquí tenemos el nervio peroneo común, acabará incorporándose a este nervio peroneo común, que aquí lo vemos haciendo el borde superolateral del hueco o fosa poplitea. Y el otro elemento cutáneo nervioso correspondería al nervio sural medial, que lo tenemos aquí en este caso, también siguiendo en este caso la línea central y media de esta cara posterior de la pierna, y en este caso veríamos cómo acabaría incorporándose a lo que sería el nervio tibial, que lo tenemos aquí debajo. Entonces vemos cómo efectivamente el nervio sural medial, que lo tenemos aquí, se incorpora al nervio tibial. ¿De acuerdo? Ambos nervios surales, como podéis ver aquí en la parte más distal, van a prácticamente juntarse, de manera que muchos autores pues hablan ya de un nervio sural en el punto donde se unirían ambos nervios surales medial y lateral. Esta unión puede ocurrir pues más proximalmente o, como es el caso, más distalmente. El otro elemento cutáneo, que vendría también satélite al nervio sural medial, por tanto, entre los dos vientres del gastronemio, la cabeza lateral y la cabeza medial, por tanto, como veis, estaría aquí en la línea central de esa cara posterior de la pierna, es el elemento venoso superficial que corresponde a la vena safena menor, que la vemos aquí,
con diferentes pequeñas ramas cutáneas y que, como veis en esta imagen, pues presenta un trayecto que continuará hacia la cara posterior del muslo, pero tenemos aquí también este elemento que, como veis, viene a perderse en la profundidad de la fosa poplitea, porque el drenaje habitual de la vena safena menor va a ser justamente en la vena poplitea, ¿de acuerdo? Aunque, como todas las venas, y más en la extremidad inferior, presenta una gran variabilidad anatómica que puede hacer que la vena drene a nivel de fosa poplitea o pueda drenar más proximalmente a nivel ya de la región posterior del muslo, atravesando la musculatura isquiotibial. Una vez identificados los elementos superficiales, los elementos nerviosos cutáneos y venosos superficiales, los retiramos para poder observar cómo efectivamente este gastronemio tiene dos cabezas, dos vientres musculares, el vientre o cabeza medial, que va a insertarse a nivel del epicóndilo medial del fémur, y la cabeza o vientre lateral. Estos serán los llamados clásicamente gemelo medial o interno, gemelo medial lateral que diga o externo. Como vemos, ambos... Chicas, de eso acuérdense mucho, es lo que nosotros conocemos como gemelos, gemelo interno y gemelo externo. Aquí lo nombran mucho como gastrocnemio. Acuérdense que pues luego en otros lados utilizan los otros nombres, ¿no? Pero ambos son correctos, ¿ok? Sí. Van a unirse en un tendón distal único que acabará sobre la cara posterior del calcáneo, ¿de acuerdo? El tendón clásicamente conocido como tendón de Aquiles, ¿de acuerdo? Tendón del músculo tríceps sural. Ese tríceps sural, como vemos, formado por las dos cabezas del gastronemio, y que, desinsertando de su inserción a nivel de epicóndilo medial del fémur la cabeza medial, observamos, levantándola hacia el borde externo, como tenemos debajo el vientre del sóleo, el vientre del músculo sóleo ancho, ¿de acuerdo? También va a observarse debajo de la cabeza lateral. Es un vientre ancho, como vemos, que va de un lado al otro de la parte posterior de la pierna, y entre la cabeza medial del gastronemio y el sóleo observamos un fino tendón que también se incorpora a lo que sería el tríceps, el tendón del tríceps sural, es decir, el tendón de Aquiles, y que corresponde a un pequeño vientre muscular que vemos aquí, que forma el llamado músculo plantar. El músculo plantar, que lo tenemos aquí dirigiéndose, igual que la cabeza lateral del gastronemio y que el popliteo, hacia la zona del cóndilo o epicóndilo lateral del fémur. Vemos efectivamente la vascularización y la inervación hacia, en este caso, la cabeza medial del gastronemio, como el nervio va a proceder de lo que es el tibial, y los vasos, tanto venoso como arterial, van a proceder de los vasos poplíteos, ¿de acuerdo? Igual ocurrirá para la cabeza, como vemos aquí, lateral, en la que también tengo aquí el pedículo vasculonervioso, e incluso para el propio sóleo. Aquí vemos el nervio del músculo sóleo procedente, como veis, también del nervio tibial, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Desinsertando el borde más medial de ese músculo sóleo, observamos cómo los elementos vasculonerviosos del hueco popliteo pasaban por el llamado arco del sóleo hacia la parte posterior de la pierna, compartimento profundo por debajo del sóleo. Por tanto, para verlos, desinsertamos, como decimos, todo ese borde medial del sóleo, y entonces ya vemos cómo el nervio tibial continúa por
debajo del vientre muscular del sóleo, como los vasos poplíteos, la vena poplítea y la arteria poplítea se convierten, al pasar por debajo del anillo o arco del sóleo, se convierten en vasos tibiales posteriores, arteria y vena tibiales posteriores. El nervio continúa. Miren, chicas, una de las cosas también que tenemos que tomar en cuenta es que cuando ya empiezan a separar las estructuras anatómicas, pues nos damos cuenta que efectivamente, por ejemplo, en este caso, los músculos gemelos, pues no son los únicos que están aquí. Por debajo también vienen otros que en los esquemas solamente los vemos de ladito, ¿no? Vemos un pedacito por aquí, otro pedacito por acá, pero no nos damos cuenta en un esquema que también abarcan todo lo largo, en este caso, todo lo largo de la pierna, y que pues solamente no se puede ver en un esquema en papel. ¿Por qué? Pues porque o nos presentan uno o nos presentan el otro. Los libros que tenemos de anatomía cromodinámica, esos sí nos permiten verlos un poquito mejor. Sin embargo, a pesar de eso, es tanto el material que aún en esos libros luego no viene todo. Es el más completo, eso sí es cierto, pero luego no viene todo, ¿ok? Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Todo bien. No, ¿todo bien? Ok, vamos a continuarle entonces. Ok. Continúa, sin embargo, con la denominación de nervio tibial. ¿De acuerdo? En este punto en el que, como vemos, los vasos están firmemente adheridos a la parte profunda, es donde se produce la bifurcación de los vasos tibiales anteriores, que van a perforar la membrana interósea y van a dirigirse al compartimento anterior de la pierna. Por aquí también se ve la bifurcación de los elementos finalmente del tibial posterior, dando los vasos peroneos que se dirigirán a la parte profunda, al compartimento lateral de la pierna, y que también nos vemos perderse ahí en profundidad. Si dejamos aparte el elemento o el paquete básculo nervioso, pues vemos que este compartimento profundo tiene tres músculos. Este de aquí, que será el flexor largo del primer dedo, este que vemos aquí, que corresponde al flexor largo de los dedos, y este que vemos en el centro, que corresponde al tibial posterior. Un poco más arriba, y justo en la parte del suelo de la fosa poplítea, tenemos también otro elemento muscular que sirve de refuerzo posterior, como veis, de la articulación de la rodilla, porque también se va a dirigir a la parte del epicóndilo y cóndilos laterales del fémur, y es el llamado músculo poplíteo. Aquí lo tenéis, en la parte más profunda, en la cara posterior de la rodilla, de la articulación de la rodilla, en el fondo de la fosa poplítea. Los músculos que hemos visto en el compartimento profundo y que hemos nombrado como flexor largo de los dedos, tibial posterior y flexor largo del primer dedo, cuando llegan hacia la zona distal van a mover su posición de tal manera que, como veis, el tibial posterior pasa por debajo del flexor largo de los dedos, produciéndose un entrecruzamiento de tendones conocido con el nombre de quiasma crural. Luego los elementos ya vasculares, nervioso y los tendones de estos tres músculos pasan por debajo de lo que sería el retináculo flexor, por el dentro del canal llamado retromaleolar medial, por aquí dentro, y van a aparecer ya de esa forma a nivel de la planta del pie. Si desinsertamos el retináculo flexor, lo abrimos, vemos los diferentes elementos: el tendón del tibial posterior, el tendón del flexor largo de los dedos, el paquete vascular con la arteria y las venas tibiales posteriores, el elemento nervioso, el nervio tibial posterior, y en el fondo veis ahí el tendón del
flexor largo del primer dedo. ¿De acuerdo? Este flexor largo del primer dedo, a nivel de la planta del pie, se entrecruzará de forma que forme el miasma plantar. Aquí veis seccionados el entrecruzamiento de los dos tendones. Si desinsertamos el abductor o separador del primer dedo, vemos efectivamente cómo también los vasos y el nervio tibiales, el nervio tibial y el vaso tibial posterior se van a dividir de tal manera que a la salida de ese canal retromaleolar medial se han transformado en vasos plantar medial y plantar lateral y nervio plantar también medial y plantar lateral. ¿De acuerdo? Ok, pues este prácticamente es el video de la parte posterior. Díganme cómo lo vieron y si tienen alguna pregunta. Todo bien, Lupita, muy explicado. Muy bien. Sí, les costó menos trabajo identificar los músculos en este caso a comparación de la semana pasada que les costó mucho trabajo a los otros. Sí, está muy ¿Sí? bien explicado y como son menos Exacto, músculos. este es un poquito menos. Ok, voy a detener un poquito la grabación para